Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es motivo de gozo poder llegar una vez más a la sala de su hogar para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Hemos estado estudiando las cartas de Pedro. Comenzamos con la primera carta, terminamos el capítulo 1, encontramos 10 temas maravillosos en el capítulo 1 y luego ya entramos en el capítulo 2. Ya llevamos 2 lecciones del capítulo 2. Si usted recordará, la primera fue sobre la necesidad y la importancia de la madurez espiritual. Y la segunda que vimos recientemente es la necesidad de ser edificados como una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche pues vamos a llegar a la tercera clase del capítulo 2 de Primera de Pedro, y el tema que nos va a ocupar es la excelencia del pueblo de Dios. Hoy vamos a estudiar sobre la excelencia del pueblo de Dios. Creo que nos vamos a regocijar en la presencia de Dios por lo que Él ha hecho para nosotros y por nosotros. Entremos entonces en esta clase, en este estudio, orando primeramente. Querido Padre, ayúdanos, Señor. Gracias te damos porque nos permites tomar tu palabra y queremos que el Espíritu Santo venga para darnos revelación, sabiduría y unción, Señor, para compartirla con nuestros amados hermanos. Todo para la gloria y la honra de tu nombre y la edificación de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces les decía que vamos a estudiar hoy el tema la excelencia del pueblo de Dios. Y la porción que nos ocupará está en Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 9 y 10. Tiene su Biblia ahí a la mano o su teléfono para encontrar la electrónica, como sea, pero tomemos entonces nuestras Biblias y leamos lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Espíritu Santo, hermanos, a través del apóstol Pedro, nos muestra la excelencia hacia la cual nos ha elevado el Señor Jesucristo al salvarnos. Acordémonos que cuando estábamos en el mundo realmente no éramos nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos, alejados por completo de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero cuando el Señor Jesucristo nos salvó, entonces Él nos elevó a una posición de honra, a una posición de honor. Y eso es lo que Pedro nos va a enseñar en esta ocasión. Bueno, al leer esta porción, lo primero que vemos es que ahora somos linaje escogido. Eso es lo que dice Pedro acá, claramente, ¿verdad? Ya lo leímos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Entonces, lo primero que Pedro nos está diciendo es que ahora somos un linaje escogido. Esta declaración también significa una raza escogida.
lo que indica que compartimos ahora los miembros de este linaje, los miembros de esta raza, compartimos los mismos rasgos de carácter. Todos tenemos el mismo Padre, que es Dios. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo, que ha venido para darnos vida. Todos tenemos ahora las mismas metas espirituales y todos vivimos según el mismo reglamento o la misma constitución, que es la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Ahora, los cristianos somos hijos de Dios, separados de todo el resto de la humanidad. Somos ciudadanos de otra patria, es decir, de la patria celestial. La iglesia está compuesta de personas creyentes que hemos sido entresacados de todo pueblo, tribu, lengua y nación, que hemos experimentado el nuevo nacimiento y hemos venido a ser, como dice Pedro, un linaje escogido, una raza escogida. Isaías capítulo 43, versículo 20, proféticamente anunció este acto que el Señor haría por nosotros. Leamos lo que dice ese versículo. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, dice Dios, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Ahí está la palabra que Pedro está usando. Ahora somos linaje escogido. Dios dice, para que beba mi pueblo, mi escogido. Entonces, hermanos queridos, quiero que nos regocijemos en esta hora al saber que antes no éramos nada. Estábamos muertos en estos delitos y pecados. No teníamos ningún valor realmente. Pero vea, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, Él nos salvó y nos convirtió ahora en una raza especial, en un linaje escogido. Él nos escogió. Y usted ya sabe lo que significa la palabra escoger. Es que Él tiene muchas opciones y dentro de todas las opciones que tiene, Él escoge una. Y eso fue lo que el Señor hizo para nosotros. Él nos escogió de entre todas las naciones para que fuésemos ahora su linaje, para que fuésemos ahora de su familia, de su raza, de la familia de Dios. Es un gran privilegio realmente lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero lo segundo que el apóstol Pedro dice aquí en esta porción que estamos leyendo es que somos real sacerdocio. Mire, real sacerdocio. Un real sacerdocio es un sacerdocio monárquico o regio, o sea, que es sacerdote y rey al mismo tiempo. Y ese es el llamado que tenemos todos los creyentes del Nuevo Testamento. Somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Por eso dice Pedro, real, hablando de reyes, sacerdocio, hablando de sacerdotes. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice el apóstol Juan, hablando de los cristianos, dice, y nos hizo, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilla, hermanos. Hemos sido hechos o estamos siendo formados como reyes y
sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 añade: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Juan claramente está hablándole al Señor y está diciendo que esta multitud está clamando, está exteriorizando esta oración, diciendo: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Obviamente, si somos sacerdotes, como vimos en la clase anterior, es para ofrecerles sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Pero si somos reyes, es para reinar. Y aquí dice Juan que reinaremos sobre la tierra por los próximos 1000 años que se avecinan, el milenio que está a las puertas. Y hay algo más maravilloso: no solamente vamos a reinar por 1000 años, sino que aún vamos a reinar por toda la eternidad. Pero regresemos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, y miremos lo que dice. Juan tiene una visión y él dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces hemos sido levantados de la nada, hermanos, ahora a ser hechos reyes y sacerdotes. Ahora, esto fue tomado, esta palabra que Pedro menciona, fue tomada de Éxodo capítulo 19, versículo 6, donde Dios había dicho a Israel: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Sí, un reino de sacerdotes y gente santa. Note que ahí están los dos oficios. Un reino habla de reyes, de sacerdotes habla del sacerdocio. Entonces, Israel fue llamado como nación a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Lamentablemente no calificó, porque cuando Cristo vino lo rechazaron. Entonces el Señor dijo: ahora el reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y fue traspasado entonces a las naciones gentiles para sacar de entre ellas ese linaje escogido, ese real sacerdocio. Bendito sea Dios, en el cual nosotros hemos entrado, qué maravilla, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, como sacerdotes, ya dijimos, somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales al Señor, y como reyes somos llamados para reinar con Él en el milenio y por toda la eternidad. Gloria a Dios. Bueno, pues ya llevamos dos. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Pero Pedro dice algo más. Lo tercero es que somos una nación santa. Sí, una nación santa. La palabra griega para nación es etnos. Esa es la palabra griega que se usa para nación. De donde también viene la palabra etnia, o también viene la palabra gente, que encontramos en Éxodo capítulo 19, versículo 6, que ya leímos. La iglesia entonces es una nación santa. Pensemos en eso, una nación santa. Piense usted cuántas naciones hay en el mundo en este momento. Yo no tengo en mente la cantidad, el número de naciones que hay en el mundo. Hay muchas naciones, quizás 180, 190 naciones en el mundo. Pero entre todas esas naciones del mundo hay una nación santa. Y esa nación es la iglesia. El Señor nos ha hecho una nación santa
que dicho sea de paso, estamos esparcidos, ¿verdad?, por todo el mundo, así como Israel está esparcido por todas las naciones. También la iglesia, que es la nación santa de Dios, ahora está esparcida en todas las naciones del mundo, pero somos una nación santa. ¿Qué quiere decir la palabra santa? Quiere decir separada, separada para Dios, separada del mundo y unida a Dios. Eso es lo que significa la palabra santa. Una nación dedicada a Dios de entre todas las demás naciones. De hecho, el apóstol Pablo denomina a la iglesia el Israel de Dios del Nuevo Testamento. Hay un Israel en el Antiguo Testamento, que es el pueblo de Dios. Pero como Cristo a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, o sea, ellos no lo recibieron, entonces el Señor abrió un paréntesis, dejó de tratar con ellos y vino para tratar con las naciones gentiles, y de todas las naciones gentiles sacar un pueblo a quien Él también le llama el Israel de Dios. Solo que somos el Israel espiritual. Gálatas capítulo 6, verso 16 lo dice. Ahí dice: y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, refiriéndose a esa nación santa, a ese linaje escogido, ¿sí?, a ese conglomerado de creyentes que hemos sido salvados por la fe en el Señor Jesucristo. Así es de que somos una nación santa. Mire hasta dónde nos está levantando el Señor por haber creído en Jesucristo su Hijo. Pero no se queda ahí. Hay un cuarto nivel que Pedro menciona. Y lo cuarto que dice es que somos un pueblo adquirido por Dios. Interesantísimo. Póngame atención y no pierda este detalle tan maravilloso. Somos un pueblo adquirido por Dios. Esta frase adquirido también se puede traducir como un pueblo para propiedad privada o propiedad exclusiva. En el griego se lee laos eis peropoisein. Así se lee esa palabra, pueblo adquirido por Dios, indicando que somos enteramente de su propiedad. Esta palabra peropoisein indica que somos un pueblo protegido, como con una cerca o un vallado que delimita la pertenencia divina. Yo sé que usted puede comprender bien esto porque seguramente usted ha pasado por algún lugar donde hay un rótulo que dice propiedad privada. Esa propiedad está circulada, entapialada, decimos nosotros, tiene un portón de entrada, ese portón tiene unas cadenas, tiene un candado y ahí dice propiedad privada, prohibido el paso. Y cuando uno ve eso, ese rótulo, prohibido el paso, propiedad privada, uno respeta porque esa propiedad está cercada y no es permitido que cualquier persona entre o pase por ella. Pues sabe, esta es la idea que tiene esta palabra pueblo adquirido por Dios. Esto sugiere un pueblo de propiedad privada, de propiedad exclusiva, que está cercado, que hay vallado alrededor de él, que no se le permite a todos la entrada. Eso es lo que somos ahora. ¿No le parece que eso es maravilloso? Somos un pueblo de propiedad privada.
Creo que Tito nos da luz sobre esto en el capítulo 2, versículo 14. Pablo escribiéndole a Tito dice, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Esa es la palabra clave. Un pueblo propio, de propiedad privada. La iglesia es una nación de propiedad privada. Es un pueblo de propiedad privada. El dueño de ese pueblo es Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Es Dios. Así es que dice aquí Pablo a Tito, hablando de Jesús, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo, para él, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, estimados hermanos, vea hasta dónde nos ha levantado el Señor Jesucristo por el hecho de haber creído en Él. Mire la excelencia hacia donde el Señor nos ha levantado por el hecho de haberlo aceptado como nuestro Señor y Salvador personal. Vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí hemos sido levantados, hemos sido honrados. ¿No le parece que eso es hermosísimo? Usted ahora y yo somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo de propiedad privada, adquirido por Dios. Sí, de propiedad privada. Alabado sea Dios. Yo me pongo a pensar, hermanos, el lugar donde nací realmente no aparece en el mapa del municipio, del departamento donde nací. En una aldea insignificante. Ahí, ¿qué valor pudo haber tenido un niño que nació en una aldea que tenía no más de 10 u 11 casas? En una montaña. Pero vea, cuando el Señor tocó mi corazón y me atrajo a sus pies, yo le respondí positivamente y le entregué mi corazón a Él. Ahora, Él me ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo de su propiedad. Y eso lo ha hecho también para usted, mi hermano y mi hermana. Y si algún amigo me está escuchando, sabe, eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted, amigo mío. No importa las condiciones en las cuales usted se encuentre ahora. Puede encontrarse en la miseria, puede encontrarse en el polvo, pero si usted le entrega su corazón a Jesús, Él lo puede levantar para convertirlo en linaje escogido, en un rey y un sacerdote, sí, en una nación santa, en un pueblo de su propiedad. Eso es lo que hace el Señor. Ahora, lo quinto que esta porción nos muestra es el propósito para el cual Dios nos ha hecho esas 4 cosas. Él tiene un propósito, Él tiene un objetivo. Y Pedro nos lo muestra aquí. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una traducción más correcta sería, para que anunciemos los hechos maravillosos y manifestemos las virtudes y excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, qué maravilla.
Sabe que el Señor ha hecho esas 4 monumentales cosas. Nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios de su propiedad. Sí, Él nos ha hecho eso. ¿Sabe para qué? Para que nosotros, dice, anunciemos los hechos maravillosos y manifestemos las virtudes y excelencias de aquel que ha hecho con nosotros esas 4 cosas. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo por medio del milagro del nuevo nacimiento. Ahora que ya somos salvos y que estamos siendo colocados en ese pedestal cuádruple de honra, de gloria, de bendición, entonces ahora no debemos guardar silencio. Debemos declarar lo que Dios ha hecho con nosotros. Debemos declararlo con nuestras palabras, pero también debemos manifestarlo con nuestras acciones. Yo estoy recordando, hace aproximadamente 35 años, yo estaba pastoreando una iglesia en el oriente de Guatemala. Hicimos una campaña evangelística. Una de las noches llegó un hombre que llevaba aproximadamente 2 meses de estar tomando licor. Realmente era como una piltrafa humana. No podía dejar el vicio, alcoholizado totalmente. Llegó una noche a la campaña. Después que el predicador dio el mensaje y él estaba haciendo la invitación, yo me acerqué a ese hombre. Le puse la mano en el hombro y le dije: ¿quisiera usted en esta noche recibir a Cristo? Y él me miró y se levantó. Lo llevé al altar, oramos y ese hombre fue cambiado, liberado milagrosamente del vicio que lo tenía aprisionado por toda la vida. Por toda la vida. Ese hombre se convirtió su esposa, se convirtió su hijo. Su hijo sirve en la obra del Señor en los Estados Unidos. Y este hombre está aún perseverando en los caminos de Dios hasta este día. Ahora, vea cómo Dios puede tomar la miseria del hombre y convertirlo en linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Qué maravilloso. Ahora, lo sexto que vemos acá es que ha sucedido un cambio maravilloso de posición para nosotros. O sea, nosotros, déjeme regresar un poquito al punto que estaba tratando hace un segundo. Nosotros hemos sido levantados de la miseria y de la nada a esa honra que Pedro nos dice, para que anunciemos esas virtudes. Oh, hermanos, demos a conocer las virtudes de aquel que nos ha llamado, Cristo Jesús. No solo con nuestras palabras, sino que también manifestemos sus cualidades, manifestemos sus características, manifestemos los frutos que Él tenía, manifestémoslos nosotros también. Para eso el Señor ha hecho estas 4 cosas para nosotros. Ahora, lo sexto que dice Pedro acá es que ha sucedido un cambio maravilloso de posición para nosotros. Dice Pedro: vosotros que en otro tiempo, mire,
no erais pueblo, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué tremendo. Dos cosas. En otro tiempo no éramos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Pero ahora, al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, al acercarnos a Él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ahora somos pueblo de Dios. Ahora hemos alcanzado misericordia. En Oseas capítulo 1 versículo 10, la segunda parte de este versículo dice: y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Eso lo podemos aplicar a nosotros. Donde se nos dijo, ustedes no son pueblo de Dios, ahora se nos ha dicho, ustedes son pueblo y son hijos del Dios viviente, por la fe en el Señor Jesucristo. Y eso también pues le será aplicado a Israel cuando sea restaurado, porque como lo rechazaron cuando vino en su primera venida, entonces el Señor les dijo, pues ahora ustedes ya no son mi pueblo. Pero en su segunda venida, cuando ellos lo reconozcan, entonces en el lugar donde el Señor les dijo, no sois pueblo mío, en ese lugar les volverá a decir, ustedes son mi pueblo. Donde se les dijo, ustedes no son mis hijos, se les volverá a decir, ustedes son hijos del Dios viviente, porque ellos serán restaurados. ¿Por qué? Porque reconocerán al Mesías que rechazaron en la primera venida. Entonces la clave realmente, estimados hermanos, para ser pueblo de Dios y para disfrutar de su misericordia, es acercarnos a Cristo, acercarnos a la piedra viva, acercarnos al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Bueno, quiero concluir entonces el estudio de esta noche diciéndoles que la excelencia a la cual nos ha elevado nuestro Señor Jesucristo, por el hecho de que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, es realmente una maravilla. ¿Saben? De ser una gran nada, porque déjenme decirle que nosotros en el mundo no éramos dignos de levantar nuestra cabeza sobre el polvo que estaba debajo de la planta de los pies del Señor. Pero mire, de la miseria, de la desdicha, de la nada, el Señor nos ha tomado y nos ha levantado. Ahora somos linaje escogido. Ahora somos real sacerdocio. Ahora somos nación santa. Ahora somos un pueblo adquirido por Dios. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia. La ira de Dios se cernía sobre nosotros. Pero ahora, porque creímos en Cristo, alcanzamos misericordia. ¡Qué maravilla! Ahora, estimado amigo que me escucha, mire lo que Cristo quiere hacer para usted también, porque sabe, si lo hizo para mí, lo puede hacer para usted. Lo que hizo para mí lo puede hacer para usted. Si lo hizo por mí, un vil pecador, como dijo Pablo, el primero de todos los pecadores y el más pequeño de los hijos de los hombres, si lo hizo por mí, lo puede hacer por usted. Entréguele su corazón a Cristo. Y de esa manera usted vendrá a convertirse en linaje
escogido. Usted vendrá a ser parte del real sacerdocio. Usted vendrá a ser parte de una nación santa y de un pueblo de propiedad privada, cuyo propietario es el Dios Todopoderoso. Y estimados hermanos, quiero también animarles. Vea todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vea lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces no vale la pena vender esa posición, vender esa excelencia que Dios nos ha dado por una bagatela del mundo, por el pecado y la maldad, por la suciedad que el diablo nos ofrece. No vale la pena. Lo que Cristo ha hecho por nosotros es incomparable. Es glorioso, glorioso, maravilloso, maravilloso. Él nos ha levantado de la nada. Sí, hay un canto que dice que Él nos ha levantado de la estrechez de nuestro yo a la amplitud que hay en Él. Sí, sabe que nosotros éramos menos que nada, pero el Señor vino, tocó nuestro corazón y nosotros nos entregamos a Él. Ahora Él nos está levantando y nos ha levantado a esas posiciones de honor y de gloria que Pedro nos ha señalado en esta hora y en esta porción. Cuidemos esa tremenda bendición. No cambiemos estas bendiciones como hizo Esaú con su primogenitura. Se acuerda que por un plato de lentejas él vendió su primogenitura y después procuró con lágrimas la bendición, pero ya no fue posible recuperarla. Ahora nosotros no perdamos tan grande honra que el Señor nos ha dado y tan excelsas posiciones a donde nos ha levantado. Vivamos con temor y reverencia y agradémosle en todo. Habiendo recibido un reino inconmovible, sirvámosle a Dios con temor y reverencia. Amén. Bueno, que Dios le bendiga en esta hora y vamos a orar para que el Señor nos ayude a apreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Querido Padre, muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Y Jesús, gracias, porque cuando nosotros te recibimos como nuestro Señor y Salvador, tú comenzaste a trabajar en nosotros para hacernos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios, de propiedad privada de Dios. Porque Señor, antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, gracias a ti, Jesús. Antes no habíamos alcanzado misericordia, mas ahora hemos alcanzado misericordia, gracias a ti, Jesús. En esta hora te alabamos, te adoramos y te agradecemos lo que has hecho por nosotros. Amén y amén. Muy bien, Dios le bendiga. Lo invito para que nos juntemos la próxima reunión para seguir estudiando esta carta preciosa de Primera de Pedro. Hasta entonces, y que Dios le bendiga, hermano.